Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por conectaros a Puro Software. Y la verdad es que hoy estoy muy contento porque tengo conmigo a Jordi Peiró, que hace un montón de años que nos conocemos y que no sé, quizás hará 15 años, ya de incluso de otras empresas de Software, ¿no, Jordi? Más. ¿Más? Pues para 17 y 18 aproximadamente. Pero, Jolín, es una, pero 2003 aproximadamente, o sea, vamos para 20 años. Buah, no está, Pues, no está mal. La verdad es que siempre contar con un profesional como Jordi con esa trayectoria, pues es un honor. Y sobre todo con Jordi Peiró, que Jordi Peiró, pues yo lo he bautizado como un hombre de software, un hombre que en su vida ha estado y sigue relacionado con el mundo del software, ya no solo con una empresa, sino incluso con varias. Pero bueno, Jordi, explícanos, ¿quién es Jordi Peiró? bueno, Jordi Peiró es una persona que, como dices tú, lleva muchos años dedicado al mundo del software. En realidad me gusta más definirme como una persona relacionada con las operaciones. Al final el software es una herramienta, pero a mí me gusta el mundo de las operaciones. De hecho, las compañías que tengo actualmente son todas del mundo de las operaciones, están relacionadas entre ellos, pero de forma complementaria, ¿no? En el ámbito de la logística, en el ámbito de la producción y en el ámbito de la distribución. Entonces, pues eso, llevo cerca de 30 años dedicados a ese tipo de actividad en diferentes fases de mi vida. He pasado pues trabajando como empleado, como directivo de multinacional y finalmente pues hace unos 17 años aproximadamente decidí crear mis propias sociedades y eso ha sido un proceso evolutivo que ha ido avanzando con el tiempo. Muy bien. De hecho, creo que tienes tres sociedades, ¿no? Sí. En que están en marcha. Incluso creo que tienen vinculación entre ellas. Bueno, explícanos, ¿qué tipo de empresas de software tienes, Bueno, Jordi? pues mira, para hacerlo simple, ¿no? Hay una compañía, una sociedad que se llama SCM Logística, que es una compañía dedicada a software de gestión de almacenes y es en la que cubrimos el ámbito de la logística, tanto desde el punto de vista de software como desde el punto de vista también de la parte de consultoría logística. Otra sociedad se llama Delsis, es una compañía dedicada a software de control de producción, sobre todo para industria alimentaria, y de así cubrimos todo el ámbito de las operaciones en el ámbito de la fabricación y la producción. Y la última, que es TCOS, es una sociedad dedicada a la optimización de rutas y gestión de rutas de transporte. Es una empresa de software también que se dedica fundamentalmente a implementar una solución. En este caso no es propia, es la única, las otras sí son propias. Eso es una solución distribuida que comercializa un optimizador de rutas complejo con muchas variables de cálculo y además incluye pues, una segunda parte dentro de la solución del software que es, una vez optimizadas las rutas y calculadas, hacer un control de seguimiento de la actividad de los diferentes vehículos. Muy bien. ¿Y cómo es que has montado tres empresas? ¿No tenías suficiente con una, Jordi? Circunstancias de la vida, ¿vale? Circunstancias. Montas la primera, hay un tema de relaciones y gentes que, así como por ejemplo cuando con un grupo de compañeros montamos SCM, ¿de acuerdo? Pues empezamos una actividad partiendo totalmente de cero, tenía relaciones con un muy buen amigo que tenía una compañía llamada Delsis, que necesitaba ayuda en el ámbito de la comercialización. Yo dentro de las líneas de negocio que llevo siempre me he especializado en la parte de relaciones públicas, comunicación y comercialización, dejando la parte técnica siempre a mis compañeros. En mis sociedades siempre hay socios que cubren la parte técnica, ¿de acuerdo? Y pues en un momento determinado este buen amigo David me pide que le eche una mano en la parte de la comercialización hasta que la cosa funciona muy bien y me pide que me incorpore a la sociedad. En una parte minoritaria, pero acabo incorporado dentro de la sociedad. ¿Esto Y en qué año fue, pues, Jordi? ¿Nos puedes ¿perdón? indicar un poco a nivel de años? ¿En qué año empezaste con SCM y luego Adelsis? SCM la fundamos en 2006, hacemos una salida de una compañía multinacional en la que estábamos una serie de compañeros, decidimos montar SCM, ¿de acuerdo? Y la relación con Delsis empieza prácticamente de forma casi inmediata en 2007, ¿vale? Y la tercera es una situación característica en la que estando en una feria nos visita un proveedor, un fabricante de software finlandés, nos ofrece una solución de distribución y vemos que ese producto es totalmente complementario de acuerdo a la solución de gestión de almacén, porque con la logística de SCM acabamos en la puerta del almacén y la gestión de transporte, pero no la distribución y reparto, y con la solución de TCOS podíamos complementar la funcionalidad con la parte de distribución y reparto. Y lo que hacemos es, pues precisamente montar una sociedad separada. No todos los socios querían formar parte de esa nueva aventura y al final montamos una sociedad
sociedad separada para poder hacer esa gestión, digamos así, de la puerta del almacén para afuera, ¿vale? Muy bien, claro, tiene relación, de hecho, para poder dar incluso Por soluciones más eso, integrales. por eso a mí me gusta hablar del mundo de las operaciones, porque efectivamente están vinculadas, ¿no? Hay operaciones en las que dentro de un cliente hemos tenido que realizar la parte de software de producción de Delsys y la parte de gestión de almacenes de SCM, ¿de acuerdo? Y en algunos hemos tenido que hacer la parte de gestión de almacenes de SCM y la parte de rutas de TCOS, con lo cual hay complementariedad absoluta. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Y podrías darnos alguna cifra? A nivel de facturación, por ejemplo. Sí, mira, actualmente en SCM somos unos casi 20 empleados. Sabes que por cambios y rotaciones a veces estás en 18, a veces en 19, a veces en 20, luego bajas a 19, pero nos movemos en esta media, cerca de los 20. Entre la parte de hardware y software nos movemos sobre el 1.500.000 euros de facturación aproximadamente. En el caso de Delsys, estamos hablando de una estructura ya de 40 personas, que se mueve sobre los 2,5 millones de facturación. Y en el caso de TCOS, esa es quizás la más pequeña, porque la montamos hace relativamente poco tiempo. Y estamos en una cifra de facturación que ronda los 500.000 euros con una estructura pequeñita. Hoy por hoy en TCOS somos 5 personas nada más. Muy bien. Bueno, de todas formas, si al final sumas las tres cifras, ya nos vamos No a... estamos, pero Entre esos... tenemos que llegar a 5 millones. Sí, sí, exacto, Lo digo a exacto. corto plazo. Así que no está, no está nada mal. Estas soluciones, Jordi, ¿cómo las vendéis? ¿Hacéis venta directa? ¿Hacéis a través de canal? ¿Cómo las vendéis? Hemos intentado varias veces la venta a través de canal. La venta a través de canal es realmente muy complicada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en sí la venta de este tipo de soluciones es compleja. Vender una solución que es una solución de nicho de mercado, porque al final no hay que olvidar que son soluciones de nicho, requieren un discurso muy especializado porque ya no es un tema solamente de comercialización. La puesta en marcha de este tipo de soluciones es una puesta en marcha compleja, que requieren siempre una parte de análisis y diseño muy específico, con una fase de consultoría bastante profunda, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, dado que el discurso asociado a la implementación es complejo, el discurso asociado a la venta también es complejo. ¿Vale? Entonces, por mucho que lo hemos intentado, lo hemos conseguido parcialmente en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Adelsys tenemos un buen acuerdo de comercialización en esos momentos con Seidor. En el caso de TCOS, aunque estamos haciendo venta directa, sobre todo en Sudamérica, hemos llegado a tener relaciones, tenemos actualmente un acuerdo de distribución con una compañía chilena, ¿de acuerdo? Que nos está abriendo canal allí, pero allí es más un tema de necesidad. En un momento determinado nos planteamos si valía la pena abrir una sociedad local o si apoyarnos en un partner, y al final estas cosas no tienen fórmula única, ¿no? Es decir, lo acabas resolviendo en función de si encuentras un buen partner o no. Y como parece que lo hemos encontrado, pues en este caso, de momento, hoy por hoy, todavía no hemos montado una sociedad en Chile, aunque por la cantidad de negocios que tenemos ahí probablemente lo acabemos haciendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, luego quiero entrar un poquito en el tema de internacionalización. ¿Vuestras soluciones la vendéis como marca blanca también? No lo vendemos como marca blanca por una razón muy sencilla, porque son un tipo de soluciones que, como he dicho, tienen mucha complejidad y dejar la implantación en manos de un tercero es realmente muy complicado. ¿Vale? No hemos encontrado la figura. Entonces, ¿qué pasa? Que primero, a nivel de marca blanca, es un concepto en general que a mí no me convence mucho. Sí que estamos interesados en conseguir buenos acuerdos de distribución con gente que en una primera etapa sea capaz de comercializar ese tipo de soluciones, atendiendo la complejidad derivada de esa comercialización, y que en un futuro fueran capaces de tener estructura para también, no solamente comercializar, pero también implantar. Lo que ocurre es que, bueno, como he dicho antes, el montaje de este tipo de soluciones requiere de perfiles muy diversos, requiere de consultoría, requiere de implantación, requiere de desarrollo de software, requiere de partes de business intelligence, etcétera, etcétera, y encontrar ese perfil de distribución no resulta sencillo, ¿vale? Con lo cual, la parte de marca blanca la descartamos, pero la parte de buenos acuerdos de distribución sí que los contemplamos, sobre todo en la parte de comercialización en fases iniciales, y planteándonos seriamente la opción de que en un futuro podrían ser integradores más adelante. Muy bien. Porque si entramos por solución, la solución de SCM, que es Sí. posiblemente la que mejor me conozca por la trayectoria, por la que empezaste, Sí. ¿cómo ha ido evolucionando un software de gestión de almacén?
El- Jordi. un software de gestión de almacén tiene que avanzar bajo, digámoslo así, tres premisas, ¿vale? Una, por descontado, la funcionalidad. Tú creas una solución en un momento determinado y, evidentemente, digámoslo así, que en cada proyecto, de acuerdo, detectas necesidades nuevas, aprendes cosas nuevas y has de ser capaz de ir incorporando esas mejoras a la plataforma. Aquí hacer una mención especial, y es que una de las cosas que tuvimos muy clara cuando montamos SCM, dado que veníamos en etapas anteriores en una multinacional de vender soluciones de terceros, vimos que la mayoría de compañías en esa época, hablo del año 2006 y antes del 2006, cometían un error que era intentar tener tantas personalizaciones de cliente como clientes tenían. Y este es un precio que se paga muy alto a la larga, porque es imposible en esas condiciones evolucionar el producto. Entonces teníamos muy claro que lo que queríamos era tener una plataforma lo más estándar posible. Siempre hay cosas que tienes que desarrollar, por ejemplo, la parte de interfaces con los RPs correspondientes, porque aunque te conectes con 4 clientes que trabajan los 4 con SAP Business One, o los 4 con Navision, o con Business Central, o con AX, etcétera, etcétera, en los RPs de esos clientes hay personalizaciones y los enlaces te acaban siendo personalizados también. Por lo cual, esta es una parte que sí o sí la tienes que mantener. Otra parte que también tiene personalizaciones es la parte de Business Intelligence y la parte de reporting en general. Y otra parte que puede tener también personalizaciones es la parte de integración con automatismos. Pero en general, a nivel de funcionalidad, intentamos, ¿de acuerdo?, que la plataforma de software sea única y que las peticiones de mejora que hacen los clientes las incorporemos al estándar. ¿De acuerdo? A veces tienes que decir que no a una petición de desarrollo de un cliente porque no es una funcionalidad que mejore el producto, es un capricho de un cliente, con lo cual no aporta valor a tu solución, y para desarrollar caprichos que no aportan valor ni a la solución ni a la funcionalidad, pues no vale la pena. Entonces, mejorar el producto de la parte de funcionalidad es una premisa absoluta, y esto no tiene un fin, esto es un no parar. Sabemos que dentro de 10 años habremos encontrado 30 clientes que nos van a pedir cosas que mejoran el producto y las incorporaremos. Con lo cual ahí hay un tema claro. El segundo tiene que ver con la parte de evolución tecnológica. ¿Vale? Hemos vivido, por ejemplo, en el mundo de la gestión de almacenes un cambio importante, que es cuando, de alguna forma, Microsoft nos anuncia que deja de dar soporte a la plataforma de Windows Mobile, ¿de acuerdo? Lo cual nos obliga a que todos los terminales pasen a Android, y esto tiene un impacto en la parte de software nuestra bastante significativo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nuestro software está pensado en tiempo real, ¿de acuerdo? No podemos trabajar con papel, siempre necesitamos terminales, con lo cual, si hay cambios en la parte tecnológica, nos afectan de forma muy severa. ¿Vale? Y ahí hemos tenido que hacer un avance tecnológico significativo. Han habido otros, por ejemplo, la incorporación del picking por voz, que ya es algo nativo dentro de la aplicación. No hay que hacer nada especial para que el software de SCM trabaje con picking por voz, sino simplemente activar la funcionalidad que tenemos implementada y conectar los cascos y la licencia de picking por voz en el terminal del cliente, y poco más. No hay mucho más, ¿no? Con lo cual, esos dos elementos han supuesto cambios tecnológicos significativos. El tercero son los naturales en el cambio tecnológico. ¿Vale? Empezamos con una plataforma cliente-servidor con una conexión de los terminales vía terminal server, y ahora estamos finalizando toda la migración de la plataforma a un entorno web, tanto a nivel de la parte de frontend de PCs como la parte de terminales, ¿no? Y esto ha sido un cambio también muy significativo. Y el último ya es conceptual. Durante mucho tiempo tuvimos claros que nuestro era un software de gestión de almacenes pensado para almacenes donde trabajaban personas, ¿de acuerdo? Y durante mucho tiempo la parte de integración con automatismos la vimos como algo no prioritario, pero al final lo que está ocurriendo en el mercado es que los automatismos están entrando con gran fuerza dentro del mundo del almacén, y o te quedas fuera o te quedas dentro, y decidimos quedarnos dentro. Entonces, ya tenemos integraciones nativas con equipos de Cardex, de Modula, nos conectamos a sorters de clasificación, nos conectamos a a diferentes tipos de niveles de automatismos. Incluso hemos llegado a sustituir softwares automáticos del fabricante del automatismo en determinados tipos de almacenes, por ejemplo, de Ulma, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido, yo diría, como decía hace un momento, ¿no? Recapitulando, la parte de la evolución de la funcionalidad, que esta la tienes que mantener como parte de la cultura de la compañía. La segunda es la adaptación tecnológica a los cambios que vienen. Y la tercera es esa parte de tomar una decisión importante, que es muy significativa y muy relevante para nosotros, que es la de decidir si jugamos o no
a la integración con automatismos, a la que, como he dicho antes, empezamos con un no y hemos acabado con un sí, pero con un sí además muy decidido. Muy bien, muy bien. ¿Y, y con Delsis? También La, ahora mismo la máquinas. filosofía es la misma. Con Delsis hicimos un cambio muy brusco hace unos 6 años aproximadamente, que fue Explícanos, ¿qué tipo de cambio hiciste, Jordi? todo el cambio de la plataforma de software. Tiramos a la basura toda la plataforma de software que teníamos hecha, que estaba hecha con Interbase como motor de base de datos y con Delphi, que era una tecnología con la que empezamos, pero que había quedado obsoleta. Tuvimos que hacer una migración tecnológica a una plataforma ya de última generación y nos pasamos pues, a motor de base de datos SQL Server, nos pasamos a desarrollos en HTML5, Angular, etcétera, etcétera, para tener toda la plataforma en web y sobre todo, que es la que más nos costó, fue uh, aceptar directamente que íbamos a un modelo de software estándar sin personalizaciones, ¿vale? Lo habíamos intentado unos años atrás, ya habíamos hecho un primer paso para intentar tener una plataforma hecha también con SQL Server y con WPF de Microsoft, ¿de acuerdo? Lo conseguimos, pero manteníamos, es decir, seguíamos cayendo en la trampa de seguir desarrollando a medida cosas para cliente. En la última ya no. En la última, efectivamente, hemos ido a un módulo totalmente estándar. La adaptación tecnológica en el mundo de la producción es de otro nivel, ¿vale? Así como en los SGAs necesito terminales, en la gestión de producción puedo necesitarlos para determinados ámbitos, sobre todo en movimientos de mercancía dentro del entorno de producción, pero el gran reto es sobre todo la integración con maquinaria de fabricación. ¿Vale? Tenemos una funcionalidad que es el control de eficiencia de línea, lo que se llama la OE, y en la gestión de OE tienes que integrarte con máquinas, con líneas continuas para poder saber si una máquina está encendida, si está parada, a qué velocidad funciona, cuál es el número de piezas que salen bien y que salen mal dentro de la línea de fabricación, y esto supone integración con PLCs, etcétera, etcétera. Además de que en el mundo de la fabricación alimentaria todo lo que tiene que ver, perdón, con integración con maquinaria automática de impresión, por ejemplo, lo que se llaman los famosos trenes de etiquetaje, es absolutamente vital. Entonces estamos integrados sobre todo con Vicerva, porque Vicerva tiene, yo creo que en el sector cárnico, sobre todo, cerca del 85% de la cuota de mercado, pero también nos integramos con otras máquinas, con otros fabricantes como Spera, Digi, etcétera, etcétera. Muy bien. Sí, el tema de las integraciones Sí, agiliza luego el proceso correcto, prácticamente. correcto. ¿Y con TCOs? Ya más, TCOs recuerda un poco la solución de TCOs, que es la parte más... TCOS es un software, como he dicho antes, que cumple fundamentalmente con dos grandes misiones. La primera es optimizar rutas de transporte, es decir, ser capaz de calcular cuál es la ruta más óptima para un vehículo. Y aquí hay dos estrategias, trabajar con rutas fijas y optimizar el recorrido de cada ruta, o simplemente decirle al sistema, oye, tengo 30 camiones, tengo 800 entregas, decide tú cómo reparto la entrega de cada camión, es decir, móntame las rutas automáticamente. Y el software es capaz de hacerlo no solamente por la parte de cálculo de recorridos, sino que tiene en cuenta variables complejas, por ejemplo, franjas horarias que el cliente me permite ir a hacer una entrega determinada. Hablo de entregas, pero podemos hablar también de recogidas. ¿Eh? El software hace cálculos muy complejos. Tiene en cuenta capacidades de vehículo, horarios de trabajo de los conductores, tiempos máximos de conducción, tiempos de descanso que tienes que meter en el cálculo de optimización de las rutas, tipos de vehículo relacionados con tipos de carga, es decir, si tengo producto congelado y producto fresco y producto seco y camiones de congelado, de fresco y de seco, pues tengo que asegurar que cada carga se asocia al vehículo correcto. Con lo cual, cuando optimiza recorridos, tiene en cuenta pues, las características de la entrega, con las características del vehículo, con la capacidad física del vehículo, ya sea en número de pallets, en metros cúbicos, en kilos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Combinando esto con los tiempos de conducción y descanso, más las franjas horarias que cada cliente me permite. Y con eso hace cálculos muy complejos que permite construir las rutas de forma automática. Y cuando esto ya se ha hecho, de acuerdo, una vez tengo las rutas construidas, se pasa a un sistema de monitorización en la que un jefe de tráfico está viendo qué es lo que ha pasado y lo que ha decidido el sistema, puede hacer cambios y ajustes, pero además a partir de ahí a cada vehículo se le envían sus rutas a través de una PDA, de un dispositivo móvil, de un teléfono, de una tablet embarcada, etcétera, etcétera. Y cuando esas tareas están en el vehículo y el conductor sigue las rutas y está ejecutando esas tareas, el jefe de tráfico desde su oficina puede ver en tiempo real qué está pasando, por dónde pasa, a qué hora llega, cuánto tiempo está, de acuerdo si ha hecho la entrega. En la entrega tenemos una funcionalidad de movilidad que permite recoger firmas, hacer fotografías, escanear bultos a entregar, etcétera, etcétera.
Y todo eso se registra en tiempo real, con lo cual desde la central, pues un jefe de tráfico puede estar viendo en tiempo real qué es lo que está pasando con cada uno de los vehículos y con cada una de las entregas o recogidas asociadas a esos vehículos. Y eso lo aplicamos no solamente al mundo del transporte, lo aplicamos también a nichos de mercado, ¿no? Pues gestión sociosanitaria, pues para terapias domiciliarias, ambulancias, recogida de residuos, es decir, todo lo que tenga que ver con tareas que implican ir a un sitio a hacer algo, que tienen muchas tareas asociadas, ¿de acuerdo? A esa persona que hace esos recorridos y que hay que optimizar esos recorridos y que hay que asegurar que llegas a una hora concreta y que estás un tiempo determinado y que haces unas funciones determinadas, TCOS es una herramienta pensada para esto, precisamente. Perfecto, perfecto. Antes has comentado, Jordi, el tema de la internacionalización. Sí. Explícanos, ¿cómo lo ves llevado a cabo? Bueno, aquí tengo una respuesta diferente para cada sociedad, ¿vale? Sí. En el caso de SCM, de momento hemos decidido no internacionalizar, ¿de acuerdo? Probablemente porque no encontramos el partner que sea capaz de hacer implantaciones fuera y como hoy por hoy tenemos una carga de trabajo muy importante en España y los proyectos de implantación de SGAs requieren de mucho trabajo en casa del cliente, son proyectos que tienen una dedicación de recursos muy intensiva. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Montar un SGA no es un proyecto de software, eso hay que tener claro, es un cambio de modelo logístico. Es un cambio de operativas en las formas de trabajar de un almacén, ya que cuando pones un SGA te puedes plantear procesos diferentes de los que puedes plantearte cuando trabajas en papel, con lo cual nosotros ahí no hacemos un proyecto solamente de montar un programa, sino hacemos un proyecto de acompañar al cliente en un cambio de modelo logístico. Y esto no se puede internacionalizar a menos que tenga recursos propios montados en los diferentes países. Perdona, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer una instalación de un SGA? Un mínimo de 6 meses. No me digas. Ey, Lo habitual es moverse entre 6 y 8 y además somos muy expertos en almacenes no solamente de producto acabado, sino también de materia prima. Cuando un cliente tiene almacenes de materia prima y producto acabado, separamos los proyectos, es decir, el proyecto de producto acabado tiene una entidad, el de materia prima tiene unos circuitos diferentes y una entidad diferente, y ahí sí que cuando el proyecto es de producto acabado y materia prima, nos vamos a mínimos de 8 meses, 8 9 meses, 10, No está ¿vale? mal, sí, sí. Aproximadamente. El ROI? ¿Sabéis decir cuál es el ROI de una implementación de un SGA? Hoy aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? Actuar como vendedores puros, ¿no? Y dar cifras de esas espectaculares. Yo lo que podría decir es nunca, y lo digo con el corazón, ¿eh? Nunca hemos hecho un proyecto de gestión de almacenes que no tenga una mejora de productividad del 20% como mínimo. Como mínimo, ¿vale? Y ejemplos de proyectos que rondan los 40 y 50 también. El ROI es directamente proporcional a lo bien o mal que trabajes antes de montar un SGA. Es decir, tienes clientes que cuando vas a montar un SGA quieren mejorar, pero ya trabajan de forma razonablemente organizada y estructurada, con lo cual ahí hay una oportunidad de mejora significativa, porque solamente por el hecho de trabajar con terminales, solamente por el hecho de trabajar en tiempo real, de encadenar acontecimientos, de ordenar recorridos, ya puedes mejorar, ¿de acuerdo? Pero aquí las mejoras estarán en torno al 20-25. Pero cuando vas a un cliente que no solamente tienes que poner un sistema, sino cambiar la operativa porque trabajan muy mal, porque los procesos están muy mal definidos, ahí consigues mejoras del 40-50, pero porque atacas dos flancos, atacas el de procesos y atacas el tecnológico. ¿Vale? Entonces, y también digo lo mismo, ¿no? Cuando tengo que calcular el ROI de un almacén donde trabajan 4 operarios, el ROI es muy difícil porque te puede llegar a sobrar uno, pero probablemente no te puede sobrar porque te quedas con tres y vas muy al límite de recursos, no puedes combinar vacaciones ni nada parecido, ¿no? Ahí los ROIs los planteamos como una mejora de oportunidad de incrementar servicio al cliente sin incrementar recursos. Es decir, podrás hacer un 20-25 más un 20-25% más con las mismas personas. ¿Vale? Cuando el almacén es de 20, 30, 40 empleados, ahí los ROIs con un SGA con un almacén de más de 10 empleados se pagan menos de un año. Muy bien. Joder, qué Seguro, pasada, qué seguro, seguro. pasada. Pero bueno, perdona que te he interrumpido, que estábamos explicando el tema de la internacionalización. Con No, lo que te Telsis, decía. En el caso de Delsis, también tuvimos, mira, hice recuerdo hace varios años, antes de que hiciéramos el último cambio de software,
hice un viaje a Bombay, a la India, con una misión de la Generalitat, ¿vale? Que, bueno, nos llevaba ahí para poder detectar oportunidades. Detectamos oportunidades muy interesantes con posibles partners, pero una de las cosas que entendimos rápidamente es que no estamos preparados como compañía, ¿de acuerdo?, para abordar la internacionalización. Primero, necesitamos una plataforma mucho más cerrada, mucho más estándar y mucho más estable de lo que teníamos en ese momento. Hoy ya la tenemos. Y la segunda, tienes que tener la organización preparada para dar soporte remoto a partners en diferentes horarios. Que esto no lo tenemos todavía, pero lo tenemos identificado, estructurado y a punto de montarlo. ¿Vale? Con lo Muy cual, yo creo que Delsys está mucho más preparada. Lo que sí hemos bien. hecho ha sido ¿Estáis? ¿Dónde estáis en Delsis a nivel internacional? En Delsys a nivel internacional nos estamos moviendo actualmente solamente en Andorra, en Portugal, y tenemos algún cliente que tiene alguna fábrica en Argentina que nos ha pedido hacer cosas en Argentina, poco más. Pero no hemos ido a Argentina a vender, hemos ido a montar instalaciones de clientes argentinos, simplemente. Sí, ¿Vale? Pero bien. lo que sí hemos hecho, sobre todo en el caso de Delsys, es dada la relación que tenemos con Seidor, hemos empezado, que Seidor sí tiene filiales en diferentes países, hemos empezado una estrategia conjunta para ir haciendo un despliegue de internacionalización. Con lo cual, la estamos empezando recién ahora, es decir, llevamos, de hecho, el ejemplo de Portugal ya va en esta línea y es una primera incursión. He estado también en Chile, en la filial de Seidor, hablando con la gente de Chile, ¿de acuerdo? Pues de esas oportunidades y estamos viendo un poco cómo formamos equipos internos, porque aquí sí que el objetivo es que la implantación la lleven los partners, los responsables de las filiales de esos países. Que no sea un equipo de Delsys el que tenga que irse a Panamá a montar una instalación. ¿Vale? Y finalmente está la solución de TCUS, que la solución de TCUS sí que estamos internacionalizados. Ahí sí que el acuerdo que alcanzamos en su momento con Finlandia fue para no solamente para España, sino para Latinoamérica, y estamos haciendo proyectos en Chile, en Perú, en Argentina, ¿vale? En Chile tenemos una cuenta muy importante, hicimos un proyecto con una compañía petrolera llamada Enex, en la que hemos montado una instalación con 500 vehículos, ¿de acuerdo? Que estamos ya prácticamente, tenemos casi finalizada, y que una vez finalizada tiene rollouts en otras filiales que Enex tiene en otros países, ¿no? Con lo cual ahí hay un despliegue de medios muy significativos. Ay, qué bien, felicidades. Te quería hacer ya más preguntas personales barra profesionales. Sí. Eh, un empresario como tú, bueno, salvando un poco las distancias, si me permites, con un señor muy conocido que se llama Elon Musk, O no, para nada, que, ¿no? que trabaja en diferentes compañías y que está todo el día arriba y abajo. Sí. Explícanos, ¿cuál es el día a día de Jordi Bayrou gestionando tres empresas? Bueno, yo para marcar distancias, ¿eh? La primera es que yo no soy un visionario de software, para nada, ¿vale? Es decir, yo soy una persona que ha sabido juntar su vida profesional con gente que sí lo es, ¿vale? Y al final tengo socios en las sociedades que son la gente que sabe realmente de software, ¿de acuerdo? Yo soy un currante del negocio, ¿eh? A mí me gusta mucho las relaciones humanas, tengo una cierta facilidad para el contacto con el cliente y al final lo que hemos decidido con los socios es pues, aprovechar esa singularidad. Es decir, tengo el suficiente conocimiento de software como para poder abanderar las relaciones con los clientes, pero ni soy el visionario, ni soy el desarrollador, ni nada parecido. Tengo socios en esos ámbitos que cubren esa funcionalidad. Y lo que soy es la persona a la que le gusta pues, salir al mercado, buscar de clientes, buscar oportunidades, establecer relaciones sólidas, vender con mucha honestidad, intentar vender siempre lo que somos y dejar muy claro lo que no somos ni queremos ser, que ese es un elemento fundamental que yo creo que he intentado definir siempre a las tres sociedades. Hemos dicho que no a muchos proyectos porque no encajaban y porque no encajaban con nuestra mentalidad o nuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se compagina? Bueno, pues teniendo estructura de gente por debajo que te complementa, esa es la clave, ¿no? Al final, uno no puede hacer eso solo, es imposible llevar la dirección comercial de tres sociedades como estas y necesitas tener recursos por debajo, ¿de acuerdo? Que te acompañan, que te simplifican determinados trabajos y ahí, pues con el tiempo, evidentemente, he tenido que ir tomando decisiones de incorporación de gente, ¿de acuerdo? Que me ayude en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Vale? En el Pero ámbito tu día a financiero. día, Jordi, ¿cómo lo haces? Bueno, hay empresas que hacen un time blocking, pues lunes y martes trabajan para SCM, miércoles para Delsis. ¿Cómo lo haces? ¿O trabajas cada día o eres capaz de hacer el multitasking? Sí, absolutamente. Yo hago el multitasking.
¿Sabes qué pasa? Que además estamos hablando o sea, en el mundo del software las entradas de oportunidades no son regulares. O sea, no vas a recibir cada día dos llamadas de cada tipo de negocio. Te puedes encontrar que mañana te entran 3 clientes de Delsis y ninguno de SCM, que estás 4 días en los que no entra nada, que de golpe y porrazo te entran 3 de SCM y ninguno de Delsis, con lo cual tienes que ir gestionando de alguna forma lo que va entrando. Entonces, en función de lo que va entrando, vas gestionando. Y luego hay la otra, es una cosa es la gestión de lo que entra y la otra es la gestión de lo que el negocio necesita, ¿no? O sea, al final tenéis que buscar oportunidades, pero tienes que cerrarlas. Y los requerimientos de facturación de cada sociedad tienen determinadas presiones. Entonces, en función de las presiones, aprietas más en un sitio o aprietas más en el otro, ¿vale? Desgraciadamente, cuando te mueves en cifras de facturación como la que hemos mencionado, pues al final tienes presiones en todas, ¿vale? Y al final todas necesitan pagar nóminas y todas necesitan facturar y todas necesitan cerrar acuerdos. Y además el trabajo no se limita solamente a cerrar acuerdos, se limita a gestionar nuevas oportunidades entre los clientes, se deriva también a veces, hay que ser honestos, ¿no? De la gestión de conflictos, ¿no? El cliente interpreta que el alcance del proyecto llega hasta aquí, tú has dejado muy claro que no, se establecen puntos de discusión, hay que ir a negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que estar ahí. Exacto. De- em, bueno, tu día a día empieza, yo creo que, bueno, hemos quedado esta mañana a las 8 de la mañana a hacer una entrevista y de repente ya te suena el teléfono, digo, ostras, Jordi, ya te están llamando a las 8 de la mañana. Digo, explícanos, ¿cómo es que ya empiezas con llamadas telefónicas a las 8? Por ejemplo, a las 8 de la mañana todos los días, y esta mañana no he podido avisar a mi compañero Mati, ¿vale? Pero mi socio finlandés, el proveedor de la solución TCOS, tenemos acordado que nos llamamos todas las mañanas a las 8 de la mañana, de martes a viernes, ¿vale? Con lo cual yo sé que todas las mañanas empiezan con una llamada de mi amigo Matti Tukanen para hablar de cómo ha ido el día en relación a la parte de TCOS. Todas las mañanas. Sí que es verdad que es una llamada muy finlandesa, es decir, tenemos pactados 15 minutos y ni falta uno ni sobra uno, siempre son 15 minutos exactos, ¿vale? Pero empieza así. Ah, soy una persona que consigue dormir bien las horas que cree que tiene que dormir, las 7 horas diarias no me las perdona nadie, pero normalmente a las 6 de la mañana ya se han acabado y a partir de ahí el día da para mucho. Wow, muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría entrar un poco en materia sobre cuál ha sido tu mayor éxito y mayor fracaso, Jordi, a nivel profesional. Ah, la parte de éxitos no me gusta mucho definirlas, porque al final si yo te hablo de éxitos, te hablaría de proyectos cerrados, ¿de acuerdo? Y a veces cuando mencionas un proyecto menosprecias otros. Hombre, sí que es verdad que el proyecto de Enex, por ejemplo, es un proyecto muy importante, ¿vale? Es un proyecto vendido en Sudamérica, vendido durante la pandemia, vendido sin ir a casa del cliente, es decir, se vende en remoto, nos contactan en remoto, hacemos demos en remoto, estamos en plena pandemia, incluso hacemos las visitas virtuales a clientes, ¿de acuerdo? En remoto, se Mm. firma el contrato en remoto y se empieza el proyecto en remoto, con lo cual ¿Para esto qué solución era? ¿Para TCOS? para TCOS, sí, sí, para TCOS. Y es un proyecto, bueno, pues de mucho alcance y de mucha envergadura. Pero podría dar ejemplos muy parecidos de clientes muy importantes que tienen tanto Delsys como SCM, pero al mencionar algunos menospreciaría a otros. En general, somos una compañía que se mueve en un target de clientes de tamaño medio alto. No menospreciamos proyectos pequeños para nada, ¿de acuerdo? Pero tenemos clientes bastante representativos. Un Cobalco en TCOS, un Noel, por ejemplo, un Argal en Delsys, ¿de acuerdo? Y tenemos cuotas de mercado en los nichos de mercado a los que vamos que son bastante relevantes y significativas, ¿vale? Fracasos, sí, sí, fracasos los hay, por supuesto, ¿de acuerdo? Anteriores a montar las sociedades, recuerdo un proyecto que tuvimos que hacer en Adidas que no pudimos arrancar y no porque tecnológicamente no funcionara, sino simplemente porque no supimos darle la vuelta de acuerdo a unas circunstancias de proyecto relacionadas con personas que no supimos girar.
Y esto fue un fracaso que nos enseñó mucho, ¿eh? Pero muchísimo. De hecho, yo creo que algunas de las bases sólidas de lo que ha sido posteriormente SCM han bebido del fracaso de Adidas. En TCOS he tenido un fracaso también importante con una compañía de distribución de gases medicinales en que ocurrió lo mismo. Tecnológicamente la solución funcionaba, pero no éramos capaces de cambiar las mentalidades de determinados recursos que al final eran stoppers para avanzar en el proyecto. Y lo tuvimos que parar. La suerte es que nunca, nunca, nunca esto ha acabado en juicios, ni siquiera en devoluciones de dinero. O sea, el cliente ha entendido que se había trabajado bien y mucho, y que la discusión no era sobre si el software hacía o no hacía lo que tenía que hacer, sino que habían diferencias de criterios sobre cómo desplegarlo, ¿de acuerdo? Y al final llegas a un pacto de caballeros de parar y dejarlo y se acabó la historia, ¿vale? Quien diga que en el mundo del software no ha tenido fracasos, yo creo que miente, ¿vale? Está claro, todo el mundo al final tiene algo. Ya para ir concluyendo, el tema de la inteligencia artificial, Sí, Jordi, sí. ¿cómo tú lo ves? ¿Como una oportunidad o es una amenaza? Sí, ¿Estás trabajando en ello? oportunidad para mí clarísimamente. ¿Vale? Para mí es una oportunidad. Y además la tenemos que llevar a dos terrenos diferentes, ¿no? Una es la utilización de la inteligencia artificial en nuestras plataformas de software, es decir, cómo nuestras soluciones de software aprenden y cambian cosas, ¿de acuerdo? Y esto lo estamos planteando estratégicamente ya tanto a nivel de DELSIS como de SCM. En TCOS ya hace un cierto tiempo que utilizamos inteligencia artificial, es decir, el software ya es capaz de autoconfigurarse a partir de la recogida de datos, por ejemplo, de las entregas y reasignar, por ejemplo, ¿no? Los tiempos de entrega. Tú puedes configurar el sistema diciendo, oye, los tiempos de entrega serán de 15 minutos, pero si el sistema ve que estás permanentemente haciendo las entregas en 12 minutos, te cambia la configuración y te la lleva a 12 minutos y no tienes que hacer nada. Y esto el software ya lo hace. Y el otro gran grupo no es el de la aplicación de la inteligencia artificial en tu software, sino el del uso de la inteligencia artificial para tu trabajo diario, ¿vale? Y ahí la gente que nos dedicamos al mundo del software tenemos una oportunidad increíble, ¿vale? Increíble, porque las herramientas son muy avanzadas, son capaces de detectar fallos en estructuras de programación que tú has construido, ¿de acuerdo? Y que los detectan de forma súper rápida y que si tuvieras que hacerlo tú debugando, pues hemos hecho pruebas en las que estructuras de código que se las das a ChatGPT para que te detecte un error, ¿de acuerdo? Y que tú necesitas 8 horas para detectarlo y te lo hace en 10 minutos o en 5 minutos, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad de aprovechamiento de la tecnología para reducir tiempos de desarrollo y asegurar el filtraje de determinados errores, ¿vale? Cuando hablamos de que son una amenaza a la carga de trabajo, yo diría, la realidad que tenemos hoy en día es que nos cuesta encontrar recursos, ¿vale? Con lo cual, yo hoy por hoy, la inteligencia artificial, al menos en los modelos que estamos planteando hoy en día, la vemos como una oportunidad de ser mucho más productivo con los recursos que tenemos, ¿de acuerdo? Y resolver un problema, y es que querríamos tener más recursos y no tenemos más porque no los encontramos. ¿Vale? Con lo cual nos va a permitir cubrir una primera urgencia. ¿A dónde llegará su desarrollo y si llegará un día en que no nos hará falta nadie? No lo sé, ya lo veremos. Pero en las iniciales en las que estamos nos puede ayudar mucho a desahogar unas cargas de trabajo enormes que requieren unos recursos que no tenemos, no porque no querramos tenerlos, sino no porque no los encontramos. Muy bien. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo. La oportunidad. Jordi Peiró, un hombre que admiro, emprendedor como nosotros y que ha sabido aprovecharse de esas oportunidades y saber seguir adelante con ellas. Muchísimas gracias, Jordi Peiró, de verdad te lo digo, un honor. Y nada más a la audiencia, os espero la semana que viene, que ya sabéis que siempre publicamos las entrevistas los miércoles a las 8:30 de la mañana, tanto en iVoox, en Spotify y como no en YouTube. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguimos adelante con Puro Software. Gracias. A ti por la oportunidad. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.